Una de las principales características de estos equipos es la comodidad de en cualquier momento poder realizar una conexión a... Una de las principales características de estos equipos es la movilidad, la facilidad de en cualquier sitio poder realizar operaciones. Aunque en muchos casos esas operaciones las tendremos que hacer con una conexión a Internet. Para poder realizar las conexiones a Internet tendremos que tener activada la Wi-Fi de nuestro dispositivo. Podremos saber si tenemos activada la Wi-Fi o no de nuestro equipo si en la parte superior izquierda de la pantalla pues tenemos el icono de Wi-Fi. En este caso, yo aquí ahora mismo lo único que tengo es el nombre iPad, pero a su derecha no tengo las clásicas líneas de la Wi-Fi. Eso es debido a que en mi equipo todavía no tengo activada lo que es el acceso a Wi-Fi. Para poder hacerlo, lo único que tendremos que hacer será irnos a ajustes y buscar el acceso a Wi-Fi. Tenemos un acceso individual para lo que es la Wi-Fi, que en este caso lo pulso y veo que la Wi-Fi no se encuentra activada. Lo único que tengo que hacer es activarlo y automáticamente, si hay alguna conexión en las proximidades del equipo, aparecerán reflejadas en ella. Si ya he entrado alguna vez, como es el caso de las redes que aparecen aquí, pues no tendré que hacer nada más. Él automáticamente detectará, elegirá una de las Wi-Fi y a partir de ese momento ya tendré esa conexión. Si nos fijamos, ahora sí aparece en la parte superior izquierda el icono de Wi-Fi. En el caso de que me interesase alguna de las otras redes que aparecen, lo único que tendría que hacer sería pulsar en ella. Si es la primera vez que entro en alguna de esas redes, pues lógicamente me pedirá el nombre de usuario y contraseña para poder acceder a ella. Pero una vez que haya realizado ese acceso, no tendré que volver a hacerlo en adelante.